Mi desayuno favorito de todos los días es un café de filtro con bizcocho, así que hoy os he traído mis 3 favoritos. Primero, un clásico bizcocho de limón, pero con una vuelta de tuerca, porque este lleva muchísimo aceite de oliva, lo que le da una miga muy esponjosa y sobre todo muy sabrosa. A continuación, un clásico banana bread, este para mí no falla, también súper esponjoso, súper jugoso y con ese sabor suyo tan característico. Es un banana bread, pero bien hecho. Y por último, este es un poquito más sofisticado, un bizcocho con piña caramelizada y finalizado con un crumble de azúcar y mantequilla, que en fin, a quien no le va a gustar. ¡Vamos a ello! Comencemos por este clásico bizcocho de limón, que es el favorito de todo el mundo, pero como os decía, este es un poco diferente. Lleva mucho aceite de oliva, lo que le da una miga más compacta y jugosa, y sobre todo un sabor muy suyo. Comenzamos añadiendo un bol mediano 175 gramos de harina de trigo, media cucharilla de cúrcuma, que solamente añadimos para que le dé un color más amarillito, así que puedes omitirla, 3 gramos de levadura química, 3 de bicarbonato y una pizca generosa de sal. Mezclamos bien y vámonos a un bol más grande, en el que vamos a añadir 2 huevos y 175 gramos de azúcar, y a batirlo con unas varillas durante un par de minutos hasta que doble su volumen. Ojo, este paso es muy importante cuando se hacen bizcochos. Ese aire que vamos a incorporar en los huevos va a mantenerse después dentro de la miga, lo que hará que crezca mejor. Este es el aspecto que debería tener, con un color pálido y una textura espesita. Si estás batiendo a mano igual te lleva 3-4 minutos, pero cúrratelo porque es importante. Una vez llegue a este punto vamos a comenzar a añadir el aceite poco a poco, como si estuviésemos haciendo una mayonesa. 190 mililitros, sí, mucho, ya os he avisado. ¿Qué tipo de aceite de oliva escojas tendrá mucho impacto en el producto final? Yo estoy usando una Arbequina Virgen Extra, una variedad de oliva muy potente y que le va a dar al aceite mucho sabor. Puedes ponerle un aceite más suave, pero a mí me gusta que se note. Una vez todo esté emulsionado, seguimos. 75 mililitros de leche entera y después 100 gramos de kéfir, sustituible por yogur natural o crème fraîche, que va a aportar grasa pero sobre todo acidez, que le viene muy bien al sabor y además ayudará al bicarbonato a reaccionar, y por lo tanto a que el bizcocho quede más esponjoso. Los últimos ingredientes húmedos son la ralladura de 2 limones y su zumo. Lo incorporamos y ya solo falta añadir los ingredientes secos, en 2 tandas para que se mezcle mejor. Puedes usar unas varillas sin problema, pero no batas la masa ni la trabajes demasiado. Queremos evitar que se genere demasiado gluten porque el gluten en los bizcochos hace que queden más duros. Esto es un molde de 25 x 11 x 8 centímetros, que es el que voy a usar para los 3 bizcochos. No tienes por qué usar este, puedes hacerlo más plano, redondo, cuadrado, repartirlo en bizcochos pequeños, lo que te apetezca. Este es como el estándar. Eso sí, ten en cuenta que si cambias la forma, también cambiará el tiempo de horneado. Vamos a ponerle un trozo de papel de horno para que después sea más fácil sacar el bizcocho, que cuelgue un poco por los lados, y añadimos la mezcla del bizcocho. Un par de golpes en la encimera para que se revienten las burbujas de aire grandes y al horno, a 180 grados de 40 a 50 minutos. Si tienes ventilador, enciéndelo. Buscamos que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio. Vamos a dejar que se enfríe 5 minutillos en el molde y después separamos las paredes que no tienen papel con una espátula y lo sacamos a una rejilla. Le quitamos el papel para evitar la condensación y a dejar que se enfríe completamente. Verás que se deshinchará un poco, es inevitable porque tiene muchísima grasa, así que no te preocupes. Cuando esté completamente frío, unas 2 horas después, vamos con el glaseado, que es opcional pero para mí muy recomendable. 160 gramos de azúcar glass, 15 mililitros de zumo de limón y 15 de leche entera. Mezclamos bien y esta debería ser la consistencia, muy espeso. Si queda muy líquido se caerá por los lados y no se adherirá bien al bizcocho. Colocamos el bizcocho en una rejilla y lo glaseamos. Yo lo hice con una cucharilla para que quede más uniforme, pero puedes verterlo directamente. Finalizamos con un poco de ralladura de limón y lo que es el toque final espectacular para mí, sal en escamas. Puedes comerlo ya, pero a mí me gusta que el glaseado se endurezca, lo que le llevará una horita más o menos. Y ahí lo tenemos, gritando ¡cómeme! Mirad qué color más bonito, y esa miga de verdad. Es un poco diferente a la de los bizcochos tradicionales, que suele ser más aireada, pero es que esta es extremadamente jugosa y muy original, seguro que te sorprende. Toda esa cantidad de aceite de oliva le da una jugosidad al bizcocho que de verdad es una pasada. Esto desde luego no es un bizcocho para untar, es para disfrutarlo solo, pero es que encima ese sabor a aceite arbequina se nota muchísimo, complementa de maravilla con el limón y por último el glaseado, que bueno. Oye, uno que es laminero, pues le gusta. Laminero es una palabra de Aragón que es como que te gusta el dulce. El banana bread es un clásico de clásicos de los bizcochos de desayuno. No es nada extravagante, es lo que es, un bizcocho jugoso y con un sabor muy característico. Este lleva un poco de chocolate y nueces. Empecemos, claro, por los plátanos. Para hacer un buen banana bread lo que necesitamos obviamente son plátanos, más concretamente plátanos que tengan este aspecto, muy maduros, prácticamente pasados. Cuando un plátano está mucho tiempo en la nevera y coge este aspecto, lo que le está pasando a la carne es que los almidones del propio plátano se están convirtiendo en azúcares, lo que nos va a dar después un banana bread mucho más dulce, con mucho más sabor, y además las fibras del propio plátano se van deshaciendo y por lo tanto queda menos, fibroso. ¿Qué pasa? Que no siempre tenemos plátanos con este aspecto para hacer banana bread, a no ser que sepamos con mucha antelación que vamos a hacerlo. Entonces os voy a enseñar a hacerlo con plátanos que ya estén maduros, ojo, que no estén verdes porque es que
que si no, no van a salir. Para todo el banana bread vamos a necesitar unos 6 plátanos, así que vamos a coger 4 plátanos normales que no estén negros y los vamos a meter al horno a 180 grados durante unos 20 minutos más o menos. Una vez los plátanos estén bien negros, como estos, ya están listos. Te recomiendo que los dejes enfriar un poco porque quemarán. Después los sacamos de las cáscaras y los pasamos a un bol. Necesitaremos 500 gramos. Vamos a machacarlos hasta que formen una pasta, puedes hacerlo con un tenedor. Y ya podemos empezar a añadir ingredientes. Primero 3 huevos, los incorporamos. Y ahora 125 gramos de azúcar moreno. Puedes hacer mitad y mitad con azúcar blanco si lo prefieres más dulce, pero a mí el banana bread me gusta menos tarta y más pan. No sé si me explico. Seguimos con 125 gramos de mantequilla derretida, la cual puedes cambiar por aceite de girasol si quieres una miga más jugosa y menos compacta. Como veis, en la repostería se pueden variar los ingredientes y hacer cambios sin problemas para que las cosas salgan a tu gusto. Que no os dé miedo eso que se dice de que en la repostería hay que seguir las recetas al dedillo, porque es que no es verdad. Vamos ahora con 30 gramos de miel de caña, que va a potenciar ese sabor de azúcar moreno, un pelín a regaliz. La miel de caña es sustituible por más azúcar moreno o miel normal, pero ten en cuenta que esta segunda le dará un sabor un poco diferente. Chorrito de extracto de vainilla, que es un potenciador de sabor, no va a hacer que sepa vainilla. Y ahora van 150 gramos de crème fraîche, que dará grasa y acidez. Lo puedes sustituir por yogur o kéfir. Puedes dejarlo así, pero como os he dicho, a mí me gusta ponerle un puñado de chips de chocolate y de nueces. Esto es al gusto. Puedes ponerle otro fruto seco, ponerle pasas, chocolate blanco o no ponerle nada, lo que prefieras. Para los ingredientes secos, 375 gramos de harina de trigo, 10 gramos de sal, 10 gramos de levadura química y 4 de bicarbonato. Mezclamos y ya podemos mezclar los dos boles, como en el primer bizcocho. Procura trabajar la masa lo menos posible, que se integre y ya está. Mismo molde que antes, papel vegetal y añadimos toda la masa. Un par de golpes y al horno a 180, con ventilador encendido de 50 a 60 minutos, hasta que el palillo salga limpio. Cuando lo saquemos dejamos que se enfríe 5 minutillos, lo sacamos del molde, le quitamos el papel y a dejarlo enfriar, aunque a mí este me gusta comerlo cuando aún está templadito, ya que la mantequilla se queda más jugosa que si está completamente frío. Y ahí lo tenemos. Una preciosidad, si me pedís mi opinión, que no me la habéis pedido, pero bueno, yo os la doy igual, que es mi vídeo. Esto es un banana bread de libro, totalmente clásico, una miga compactita, jugosona, con ese sabor suyo a plátano tan característico. A mí los trozos de chocolate y de nuez me parecen imprescindibles, pero si queréis los podéis dejar fuera, por supuesto, o añadir lo que queréis, lo podríais añadir incluso fruta. Vamos, una pasada, y además lo bueno de este es que te dura jugoso una semana fácilmente. Este bizcocho de piña tiene 3 componentes: la masa del bizcocho, como todos, trozos de piña caramelizados y el crumble que va por encima, crujientito y súper rico. Es una receta que aprendí del New York Times. Vamos a empezar por la piña. Haced el favor y comprar piñas enteras, que no cuesta nada cortarlas y son mucho más baratas. No tiene ningún misterio. Y por el amor de Dios, que no os vea yo con un descorazonador de piña en ninguna cocina, ¿eh? Con un cuchillo, vale. Vamos a necesitar 350 gramos de piña, cortadita en trocitos no demasiado grandes. Puedes usar piña en almíbar o congelada, pero queda mejor con fresca. Antes de caramelizar la piña vamos a moler un poco de pimienta jamaicana, que en inglés se llama allspice, todas las especias, porque su sabor es básicamente una mezcla de canela, nuez moscada y clavos. Tiene un sabor muy particular. Si no tienes o no puedes encontrarla, puedes sustituirla por una pizquita de cada una de esas especias. En una sartén añadimos 30 gramos de mantequilla, la derretimos y ahora la piña. 2 cucharadas de azúcar moreno, un cuarto de cucharilla de pimienta jamaicana, con cuidadito que se apodera mucho, y una pizca de sal. Mezclamos y vamos a cocinar la piña unos 10 minutos, hasta que esté doradita, ligeramente caramelizada por fuera. Tampoco demasiado porque queremos que mantenga la mordida. Vamos con el segundo componente, el crumble. 90 gramos de azúcar moreno, 125 gramos de harina de trigo, un puñado de almendras picadas, una cucharilla de jengibre molido, media de canela en polvo y una pizca de sal. Mezclamos bien y vamos a humedecer la mezcla con 100 gramos de mantequilla derretida para crear el crumble. Este es el aspecto que debería tener. Y ya estamos casi, solo nos falta la masa del propio bizcocho. Vamos a comenzar cremando 125 gramos de mantequilla con textura de pomada con 100 gramos de azúcar blanco, un par de minutos, que se integre bien. Yo, por cierto, he hecho los 3 bizcochos con el amasador pues porque lo tengo, pero se puede hacer perfectamente todo a varillas normales, manuales, a mano, o sea, no hace falta tanta pijada. Una vez cremada vamos a añadir 2 huevos, la ralladura de una lima, que queda de maravilla con la piña, y hablando de cosas que quedan maravillosamente bien con la piña, una cucharilla de extracto de vainilla. Mezclamos y ahora vamos con 125 gramos de crème fraîche o yogur o kéfir. Por último, añadimos poco a poco la mezcla de ingredientes secos, que lleva 175 gramos de harina de trigo, 4 de levadura química, 1 de bicarbonato y 3 de sal. Mezclamos hasta que todo se integre y ya podemos montar.
Primero la mitad de la masa del bizcocho y ahora una capa de la piña. Esta primera capa es opcional, puedes ponerla solo por encima del bizcocho, pero a mí me gusta cargadito. El resto de la masa bien extendida y ahora vamos con el resto de la piña y por supuesto el crumble. No pongas demasiado, que aún se vea el bizcocho. El horneado total será de 45 a 50 minutos, a 180 con el ventilador encendido. Y esto pues ya os lo sabéis, que enfríe 5 minutos, lo sacamos a una rejilla, papel fuera y que enfríe totalmente. Y ahí lo tenemos. El sabor a piña es sutil en todo el bizcocho, pero luego cuando te encuentras obviamente esos trocitos de piña es una maravilla. Y el crumble es que es perfecto. Yo casi se lo pondría a todos los bizcochos porque ese contraste de texturas es una pasada, la verdad. Y las especias ahí por detrás recuerdan un poco pues a este mundo de carrot cake, ¿no? Súper bien, súper bueno, está buenísimo.